Esto es una falta de respeto y le estamos pidiendo todos si puede retirar. Bueno, para mí la falta de respeto es insultar a alguien. Yo a usted no lo he insultado, al contrario, le saludé amigablemente, ¿cierto? Lo que pasa es que para mí es... me pueden cortar el... Estoy escuchando acá arriba... Sí, queremos parar. Ok. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Mucho gusto. Hola. Yo soy la directora de contenidos del canal. ¿Ya? Te invitamos con todo el cariño para que ¿Ya? vengas. Y a mí me parece ofensivo lo que está haciendo. Así que le queremos pedir que si va a estar con nosotros, que respete nuestra casa. Bueno, si ustedes no le van a dar el espacio en Está esto... sentado en el set de televisión. No, está en el espera un espacio. poco. Lo que pasa es que yo, así como uso una Biblia para hacer mi campaña de aplicar el Evangelio, también uso esto. Ya, es que ese nosotros no lo vamos a aguantar. Bueno, entonces no lo hago programa. Así de simple. Dejémoslo hasta acá. Listo, eso es todo. Gracias. Ok. En este análisis vamos a hablar de dos tipos de psicología que van a la par. Ellos, los creyentes y seguidores, y ellos, los que predican la palabra y mueven masas. Pero hay que aclarar algo antes que nada. Este vídeo no habla de la fe. Cada persona tiene su creencia y es totalmente respetable, porque todas y al mismo tiempo ninguna son la verdad. Eso dependerá de la creencia de cada uno. Lo que se pretende explicar y analizar aquí es la conducta del fanatismo religioso, cómo afecta a la persona y cómo otros se aprovechan de esta. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. No, usted dice, yo no tengo $1000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. Apunte lo que el Señor le diga. A quien Dios está llamando a dar $500. $500. Los de 500 se ponen acá y los de 1000. Toma asiento porque vamos a destripar el cerebro de un fanático religioso, y sobre todo porque vas a ver y escuchar cosas que harán que te desmayes. Por supuesto, el fanatismo puede ser de cualquier índole, deportivo, político o religioso, como es el caso de este vídeo. Se podría definir el fanatismo como la adhesión incondicional a una causa, sin límites ni matices, hasta el extremo de realizar cualquier tipo de acción en su favor, incluso matar o morir por ella. La historia nos ha dejado grandes ejemplos de esto, como las guerras santas, que tenían el único fin de expandir e imponer las religiones en nuevos territorios o recuperar los que ya se habían perdido. Por supuesto, en siglos más recientes, la sociedad en parte ya no funciona así por las normas sociales establecidas. Pero ese fanatismo ha continuado y sigue manifestándose en la conducta de las personas, aunque de otra manera. Por ejemplo, en la década de los 70 del siglo XX, existió la tremenda historia de la iglesia templo del pueblo de los discípulos de Cristo, donde su fundador y principal pastor, Jim Jones, incitó a sus seguidores a cometer una muerte colectiva, que dejó 913 fallecidos. Algo parecido sucedió en el caso de Marshall Applewhite, fundador de la Heaven's Gate, una iglesia que adoraba y seguía ovnis. Que de la misma forma que el ya mencionado, los 39 miembros pertenecientes a la secta también participaron en una muerte colectiva. Pero si al fanático religioso aún le queda algo de cordura para no llegar a ese extremo, opta por mostrar su fe o desesperación en la enfermedad de otra manera, con ofrendas o diezmos. Y es aquí donde predicadores, pastores o sacerdotes se aprovechan de ello, como este televangelista llamado Benny Hinn, que dice ser ungido por Dios para sanar a la gente. Take it! Take it! Take it! Take it! So you got to explain this to me. How does it work? Are you saying that the Holy Spirit enters you and you can heal people? Well, I'll try to explain that to you. The anointing, which is God's power, comes on me. Yes, I can actually feel it. And people start getting healed. So let me just put the question to you bluntly. Okay. Are you taking advantage of people who are profoundly religious and also vulnerable because they're in physical pain for your own personal enrichment? Well, I'm glad you're asking. Let me tell you something. I would not do this for money. ¿Pero son reales esas sanaciones o son simplemente un montaje para sacar beneficio de los más necesitados y desesperados? You cannot fool all the people all the time, right? You don't need to fool all the people all the time. You just need to fool some people sometimes. Well, Lo curioso es que durante 35 años, Benny Hinn jamás ha podido demostrar verificaciones médicas de esas supuestas sanaciones, pero sí se ha demostrado que esas sanaciones nunca han llegado. Hinn admits he doesn't have any medical verification of any of the healings, and in fact, some of the supposed healings have turned out to be not real at all. In Jesus' sweet name. 9-year-old William Vandenkolk claimed his failing eyesight had improved at this Hinn crusade in 2001. As soon as God healed me,
I can see better. William is now 17 and still legally blind. I'd say I was caught up in the moment, being as young as I was, thinking I could actually be getting my vision back. Yep. His name is William, I know. and he still can't see. These are things I cannot explain because I am not the healer. I'm human like you. I make mistakes like anybody else. Hinn se justifica de que él no es el sanador, sino que la obra es de Dios, así que él no es el responsable de lo que la gente diga en el escenario. Pero claro, su imagen está en ese evento, cuando se habla de milagros, ahí sí le gusta que le nombren y se llena de orgullo. Ay, Benny. La cosa es que si haces esto, puedes quedar como un farsante o no, y ya está, no pasa nada, una mancha en tu imagen. El problema es que el tipo no es tonto. Si alguien quiere ser sanado por Dios a través de él, tiene que hacer una donación mínima de $1000 al mes. Así Dios te sanará y yo viviré mejor que Jesucristo. The criticism is that you're leading a lavish lifestyle. Of course. It's always been that, by the way. That criticism is nothing new. Well, let's talk about that. Okay, let's. As a follower of Jesus, you fly in a private plane. Yes, I do. You're staying right now in one of the fanciest hotels in New York City. Yes, I am. You wear Nice very clothes. nice clothing. So, do you not have any misgivings about that? No. Look, you know, there's this idea, supposedly, that we preachers are supposed to walk about with sandals and ride bicycles. That's nonsense. Creo recordar que Jesucristo, Hijo de Dios, era la persona más humilde y sencilla que ha existido, ¿no? Fue él el que echó a los mercaderes del templo por hacer negocios ahí dentro, y el que dijo en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Pues bueno, se ve que en la Biblia este tipo falta esa página. Por supuesto, Benny Hinn está siendo investigado por las autoridades por esas donaciones libres de impuesto que lo han hecho rico. Es más, en la propia entrevista que estás viendo, él mismo dice que no puede mostrar informes ni dar explicaciones sobre la investigación, por contrato de confidencialidad, y que no tendría ningún problema en hacerlo si pudiera. Pero como dice el dicho, se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Después de la entrevista, el equipo de la ABC News contactó con el senador Chad Grassley, el encargado de abrir la investigación contra Hinn, y este informó que no existía ningún contrato de confidencialidad, que él estaba libre de decir y mostrar lo que quisiera. Ahora, durante 35 años con el mismo modus operandi y con una fortuna calculada en más de $100 millones, Benny Hinn, escuchen esto, comunicó en una televisión que se arrepiente de predicar esa teología, que su objetivo era compartir el evangelio con todos, pero a medida que ganó popularidad a mediados de los 90, se distrajo y empezó a predicar en función de que la gente donara cada vez más dinero a cambio de bendiciones. That prosperity has gone a little crazy. And I'm correcting my own theology, and you need to all know it. Because when I read the Bible now, I don't see the Bible in the same eyes I saw the Bible 20 years ago. And I think it's an offense to the Lord. It's an offense to say, give $1,000. I think it's offense to the Holy Spirit to place a price on the gospel. I'm done with it. Claro, me cansé de engañar a la gente durante 35 años facturando, pero del Ferrari, de las mansiones y del jet privado, de eso no me he cansado. ¿Por qué no vendes todo y creas obras benéficas para los más necesitados, para redimirte de tu conducta? Eso está pasado de moda, Martin. Las investigaciones contra él siguen abiertas, y ya la gente se ha dado cuenta de qué palo coge al tipo. Como este hombre que se encontraba en un aeropuerto, y cuando vio al pastor evangélico, que por cierto iba acompañado por un guardaespaldas, le lanzó unos piropos. Bless you. Thank you. Thank you, man. Bye. Greatest scammer, Benny Hinn. What's his name, sir? Benny Hinn. That's the world's greatest scammer. Seriously? Yes. He's been scamming people out of religious money for decades. Come on. Come on. He's right there. Wow. What's his name? Benny Hinn. That's why he has bodyguards. Yes. Because so many people probably after him. Buy a 747. I got you. Benny Hinn. Yes. You didn't know that? No. He lives in my zip code in Newport Coast, California. Is that why he has all yes. You don't think he'd let anybody touch him? Wow. Okay. He's the biggest scammer in the world. He gets people Social Security checks
They spend their life savings hoping that he can cure their cancer. Then when they're dead, he keeps the money. Por supuesto, Benihim no es el único listillo que se ha beneficiado de la necesidad y desesperación de la gente. Otro personaje es Cash Luna, también un sanador evangélico y el que dice haber visto a Jesucristo en 3 ocasiones. Después de varios años de realizar eventos a lo largo del mundo, ha salido a la luz que pagaba personas para fingir las sanaciones en esos eventos. Y las pobres personas que ignoraban eso y que creían en él, se vieron envueltas en supuestas sanaciones que nunca llegaron y que les costó la vida esperando en la fe. Aún así, tampoco esperes ver un cielo abierto de forma milagrosa en esos encuentros. El tipo de sanación que venden estos tipos en sus eventos son cosas como estas. Ok, mira. Esa es la derecha. Mano derecha, emparejate con esta. Crece. Porque claro, mostrar la cura de un cáncer en esos momentos es muy difícil, necesitas pruebas previas. Y cuando ya las tengas, esos tíos no estarán ahí, estarán en otro país haciendo fortuna. En un ratito te mostraré el caso de un cáncer y cómo Benihim no tuvo empatía por ello. De igual manera, la fortuna de Luna es inmensa gracias a esas ofrendas que recibía, aparte de que se ha visto envuelto en escándalos muy delicados. El fanático y seguidor religioso se justificará en que esos escándalos son producto del diablo, que quiere confundir a la gente del mundo para que no vean los milagros de Dios. Vale, muy bien todo eso, pero no se puede negar que ellos sí han hecho fortuna a costa de las necesidades de la gente y con el engaño, porque esa fortuna es visible y palpable. Y que no vengan con el cuento de que Dios los ha bendecido y prosperado. Ya lo hablamos antes, libro de Hechos 20:35. Y es aquí cuando entra en juego lo que se llama en psicología disonancia cognitiva. Por ejemplo, si un ladrón roba en tu cara está muy mal visto y tiene que ser sentenciado en un juicio. Pero si lo hace un pastor, pues se equivocó. Ya rendirá cuentas a Dios. Con pedir perdón le basta. Lo que está claro es que esta gente comenzó siendo uno más del montón de esas masas, pero destacaban del resto por su don de palabra. Fueron ascendiendo cuando sintieron lo que ellos llaman el llamado, y una vez en el poder, la avaricia, ego y soberbia les ha podido tanto que se han aprovechado de la palabra de Dios y de la desesperación de la gente enferma para sus propios intereses. Si analizamos la conducta de estos individuos, nos podemos dar cuenta que hay un trastorno antisocial de la personalidad con rasgos narcisistas muy claros. El poder e invulnerabilidad que sienten ante las masas les hace decir lo que quieran porque siempre obtendrán aplausos, porque ellos son los elegidos de Dios. Ya lo vimos antes con Benihim, cuando dijo que es una tontería que un predicador se vistiese con sandalias y fuera en bicicleta a todos lados. Incluso esos gestos tan arrogantes que hacía de superioridad frente al entrevistador son signo de narcisismo, muy típico en los otros predicadores también, como este que llegó en un jet privado a un país de África y dijo que no podía pisar el suelo porque era sitio no santo y lleno de pecado, así que sus seguidores se tuvieron que acostar y él pasar por encima. Y también muy típico el rasgo narcisista, no respetar la opinión ni creencia de los demás, como hizo este personaje. Pero antes de avanzar tengo un poco de frío en los pies, así que vamos a colocar una alfombra. Traje una alfombra que yo uso siempre en los programas donde voy. Este es el trapo de inmundicia que hay que primero colocar acá porque para hacerlo un poquito más ameno el programa. Este es un trapo de inmundicia que siempre uso. Wow, yo creo que eso es una falta de respeto. No, esto es una alfombra que yo uso, la uso también para predicar frente al Congreso Nacional. A la Biblia de este le falta esa página que dice que hay que respetar al prójimo y amarlo como a uno mismo. Venga ya, hombre. Para predicar la palabra de Dios dices y hablas lo que te interesa, tío. Sorprendente. Ahora fijémonos en la otra parte de la historia. En ellos, en esos seguidores que los escuchan, los apoyan e incluso defienden. Hay varias hipótesis de cómo funciona la conducta de un fanático para llegar a ciertos extremos y decir cosas como: Jesucristo es la única verdad y serás condenado en el infierno por no creer. Si Dios no lo sanó es porque lo quiere en su presencia. Lo que le está pasando es un castigo del Señor, no es una enfermedad, son demonios. Y un sinfín de cosas que puedes escuchar en boca de estos. Un neurotransmisor llamado dopamina podría jugar un papel importante en los procesos cerebrales que conducen a los comportamientos fanáticos, independientemente de la forma que se expresen. Las neuronas que manejan la dopamina están muy relacionadas con las emociones que experimentamos y se activan cuando el organismo obtiene placer con alguna acción. Fíjense que en esos eventos la música siempre está presente. Aquí no se le ha puesto los pelos de punta escuchando música alguna vez. Dicen que este es el único arte que entra por los oídos y llega al alma. Pues si a eso le sumamos un mensaje de esperanza, de milagro y consuelo ante un momento desagradable como una enfermedad física, depresión o
soledad, la combinación es perfecta para crear esa atmósfera de sentimientos placenteros en el cerebro. Es decir, todos queremos escuchar lo que deseamos, y esos eventos son un teatro pensado para ello. Y el cerebro se acostumbra a estas neurorecompensas. Una de las zonas del sistema nervioso en la que más dopamina se produce es la llamada sustancia negra, que está situada en el cerebro medio y tiene como una de las principales funciones el aprendizaje. La repetición de las recompensas acaba por crear señal permanente en los circuitos cerebrales, que invita a los individuos que viven tales satisfacciones a buscarlas de nuevo. Serían por tanto sucesos los que les dictan, desde las profundidades de las neuronas, la necesidad de volver a alcanzar estos impredecibles momentos de éxtasis. Por ello, la persona sigue asistiendo a esos encuentros y sigue ingresando dinero, a pesar de no haber una sanación visible, porque todo depende del tiempo de Dios para ellos. Como fue el caso de esta familia inmigrante sin ningún recurso económico, que a pesar de que Benny Hinn oró por su hijo con un cáncer cerebral y no hubo sanación, porque parece que Dios discrimina a la gente sanando a uno y a otros no, prefieren dejar de comer durante un tiempo para ofrendar todos los meses a Dios a través de Benny Hinn. Te dejaré el documental abajo en las fuentes, por si te interesa conocer la historia. También estas personas están expuestas a escuchar todas las barbaridades que se les ocurre a esos narcisistas y a no llevar la contraria. Y cuando una mujer desobedece a su esposo, desobedece a Cristo, porque la autoridad del hombre es Cristo, y quien tiene derecho a reclamarle algo a ese hombre es Cristo, no la mujer. Pueden conversar, puede opinar, puede sugerir, pero cuando el hombre habla, usted se calla. No estoy hablando de machismo. Usted habla. Si este tío se declara no machista diciendo lo que acabo de escuchar, entonces yo soy un bendito santo. Y lo peor es que hay hombres y mujeres ahí apoyándolo con un amén. Ojo al dato. Luego, los que no seguimos a Cristo y hablamos de enfermedades mentales, como hago yo aquí, somos los que estamos ciegos, como ya me han dicho un par de veces. Porque las enfermedades mentales no existen, son cosas del diablo, me han dicho. Y ese es un rasgo mental común en los fanáticos, la sobrevaloración efectiva de sus creencias. Esta consiste en vivirlas con una intensidad muy alta, por eso se enfadan si los contradices, porque les hace ver a los discrepantes como enemigos. Esta configuración del pensamiento fanático suele mostrar una peculiaridad conocida como distorsión cognitiva. Se trata de errores en el procesamiento de la información, característico de muchos trastornos mentales, como los de personalidad o depresión, pensar dicotómicamente en términos de blanco-negro. Así tienden a dividir el mundo entre ellos y nosotros, y cualquier cosa está asociada a su creencia, como por ejemplo que la esquizofrenia es cosa del diablo porque la persona escucha voces, y no pueden pensar y reflexionar que son síntomas de una consecuencia de alteración bioquímica, como lo es el cáncer o un paro cardíaco. En definitiva, mientras las personas no fanáticas tienen ideas, los fanáticos tienen creencias, que son funciones adaptativas para lograr certidumbre y seguridad, logradas a través de ese proceso bioquímico ya mencionado. Ya lo expliqué antes, o estás conmigo o estás contra mí. Y estos son poquísimos ejemplos de los miles que existen. Porque también podemos hablar de la Iglesia Católica, que no se queda nada atrás, con las tantas acusaciones que ha recibido de abusos sexuales en menores. Aquí en España, por ejemplo, desde 2010 a 2018 hubo 77 acusaciones de pederastia en la Iglesia Católica, pero después de que se empezara una investigación ese mismo año, comenzaron a salir a la luz casos escondidos. En el 2019 hubo casi la misma cantidad que en los 8 años anteriores. El 2020 no lo contaríamos, ya todos sabemos por qué, y el 2021 los casos que salieron a la luz fueron casi 400, y 238 el año pasado. En otras investigaciones de la Fundación ANAR y Save the Children, se resalta que los casos de la Iglesia representan un 0,2% de los abusos a menores en España. El problema de esto es que la Iglesia ha protegido durante años a esos acusados, y si no ha intentado ocultar por todos los medios esas acusaciones, como sucedió hace muy poquito en Maryland, Estados Unidos, donde más de 150 sacerdotes católicos y otras personas relacionadas con la arquidiócesis de Baltimore abusaron sexualmente de más de 600 niños en los últimos 80 años. Señores, lo vuelvo a repetir, este no ha sido un vídeo para ofender la fe de nadie. El propósito es divulgar cómo estos abusadores se aprovechan de los más necesitados para sus intereses, sea la religión o secta que sea, da igual. Porque recuerden algo, son personas igual que tú y que yo, no son ningunos iluminados, son personas que carecen de los mismos pecados y placeres que todos. Está muy bien que asistamos a la iglesia, que compartamos creencias en una comunidad religiosa y lo que sea.
Pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos y escuchamos, porque no todo proviene de Dios, sino también de la avaricia y del engaño del hombre. Así que no nos volvamos fanáticos de nada, porque de lo contrario harán lo que quieran con nuestra vida y de lo mucho o poco que tengamos en el bolsillo. ¿Qué más argumentarían ustedes en este análisis? Déjenlo en la caja de comentarios, que saben que me gusta leerles. También compartan con total respeto qué opinan ustedes de todo lo que acabamos de ver. Sin más, recordarles que me pueden seguir en Instagram, donde estoy más activo que nunca, y que si tú eres nuevo y quieres saber más de tu mente, suscríbete y apoyen el canal dándole un buen like al vídeo. No olviden activar la campanilla para recibir las notificaciones de los últimos y nuevos vídeos, pero como saben, todos los nuevos vídeos se suben los domingos y entre semana hay source. Así que nos vemos en unos días. Sean felices, portaos muy bien.